conferencias, cursos, etc. Esto me parece que de por sí ya presenta suficientemente a la conferenciante y que la conferencia va a ser, desde luego, apasionante sin duda. Otra de las novedades que tenemos hoy, por la que digo que es especial, es que se va a transmitir en directo la conferencia a través de Ustream, en la que todo el mundo que no pueda asistir, y lo digo ya a partir de hoy, todos los días pueden conectarse con la web del instituto, y a través de la web hay transmisión directa con Ustream y pueden la conferencia verla en directo, incluso en diferido. También se está, pero eso todavía no está a punto, se intenta utilizar YouTube para tener lugar, poder también impartir la conferencia a través de YouTube. Con lo cual, esto nos amplía mucho el marco de oyentes y, por supuesto, la divulgación de ese mundo que nos apasiona a nosotros como gemólogos, de la gemología y, en este caso, además, de la egiptología, que es una rama bastante interesante, y dentro de eso la joyería faraónica, de la que va a hablar Laura. Laura, la audiencia está contigo cuando quieras. Muchas gracias, José María. Bueno, buenas tardes a todos. Quería agradecer a Enrique, muy convincente, y en su nombre al todo el IGE, porque me hayan invitado a volver a dar una conferencia. Y me pidió que hablara de joyería faraónica. Claro, es mi niña bonita, es lo que me gusta y es lo que he preparado. Intentaré ir un poquillo rápido porque me han dicho que tengo solamente una hora, que después nos echan, y yo he preparado bastante material, pero luego para el final me preguntan si hay que volver atrás en alguna cosa, alguna duda, pues no hay ningún problema. He titulado Pequeños tesoros, grandes hallazgos, porque para estudiar la joyería faraónica es un poco difícil, complicado, y no lo es tanto. No disponemos de suficientes piezas o elementos para poder cubrir 3.000 o más años de historia de esa magnífica civilización, pero a lo largo del tiempo nos han ido llegando unos tesoros, ajuares o simplemente pequeños objetos que han aparecido en algún lugar y nos sirven para ir siguiendo un poquito la historia, sus técnicas y conocerlos un poco más. He traído unos cuantos, pero creo que serán los más interesantes. Si nosotros queremos ver realmente qué fuentes de estudio tenemos, podemos recurrir a las tumbas. Los egipcios nos dejaron muchísima información grabada en sus tumbas, en relieves, como el que tenemos aquí, que lo ven ustedes en la pantalla de la izquierda, y donde en dos pequeñas representaciones de dos damas nos encontramos, por ejemplo, estas dos señoras que tienen un modelo de collar que ya no existe, que no nos ha aparecido ninguno. Lo tiene también la dama que he reproducido aquí a la derecha. Es un collar ancho, como por ejemplo una especie de babero, ¿no? Esa es una manera de conocer un modelo que no nos ha llegado. También tenemos la estatuaria. La mayoría, por no decir todas las representaciones, también en escultura, llevan suficiente joyería como para poder conocer algunos modelos, como esta diadema, que seguramente representaba una en plata en las primeras dinastías, la dinastía cuarta, la época de las pirámides, para que se hagan una idea. También tenemos algunos papiros. Por ejemplo, hay unos papiros como este, que es de época tolemaica, de época de los griegos, en el que tenemos una descripción muy clara de los amuletos que tienen que figurar dentro de los vendajes de la momia, dónde se tienen que colocar, y dice además de qué materiales tienen que ser. Es decir, que nos podemos ir basando en todos estos elementos y, cómo no, en los enterramientos. Aquí tenemos una momia muy conocida, la de Unefer, y es muy conocida por varios motivos. Primero, porque en la época en la que se entierra este hombre es de la dinastía cuarta, la época también de las pirámides, y la momificación no era tan perfecta como la que conocemos después. Sin embargo, como pueden ver, lo que queda o lo que vemos del cadáver está bien conservado. Segundo, porque se ha quedado en su tumba, cosa muy rara y muy extraña. Normalmente las momias no se dejan en las tumbas, pero esta sí. Y luego porque le han dejado aquí delante, ¿lo ven si muevo al cursor? Sí, ¿no? Los restos del característico collar ancho que llevaban casi todos los funcionarios enterrados en la zona de las pirámides. Egipto fue muy rico en materiales, en piedras, en todo tipo de gemas, sobre todo, aquí tenemos un plano de Egipto en la parte, en el desierto oriental, que es el más cercano al Mar Rojo. Ahí tenemos minas de amatista, sobre todo aquí abajo en la parte sur, que he traído otro más,
están las famosas minas de oro, en lo que el territorio que hoy sería Sudán fue una zona riquísima, pero además también en la península del Sinaí, que está aquí arriba, es donde se encuentran las famosas minas de turquesa que todavía hoy están dando material, y luego el cobre. Con esta riqueza de materiales, los egipcios utilizaron todo lo que tenían en sus manos, inclusive piedras que hoy consideraríamos corrientes para construir. Ellos, como el granito, la diorita, lo convertían en pequeñas, minúsculas cuentas que utilizaban para la joyería. Y por supuesto el lapislázuli. El lapislázuli no se encuentra, como seguro que aquí saben porque hay más de un gemólogo, no se encuentra en tierra faraónica, venía del lejano Afganistán, pero era una piedra muy querida y muy atractiva para los egipcios, ¿no? Bueno, en este plano, que ya estaríamos en la parte más al sur, esto sería ya la parte de Nubia, es donde hay una gran concentración. ¿Ven todos estos picos, pequeños picos? Ahí es donde existía la gran concentración de minas de oro. Egipto, desde las primeras dinastías, intentó colonizar Nubia, que hoy abarca la parte sur de Egipto y el norte del Sudán, como decía, creo que lo he dicho antes, y a lo largo de su historia, digamos que se apoderó de una manera u otra de esa gran cantidad de oro. Dos ejemplos de los primeros tiempos, estamos hablando del 5300 más o menos antes de Cristo hasta el 3000, es el periodo predinástico, y en las tumbas nos encontramos todo tipo de, vamos a llamarlos hilos de cuenta. Aparecen normalmente sin el hilo enfilado, aparecen las cuentas sueltas y de todo tipo de materiales. Utilizaron muchísimo también los moluscos, las conchas les gustaban y las consideraban de un material muy preciado. Se utilizaron las del Mediterráneo, las del Mar Rojo, algunas que venían de la zona del Índico, y además tipos de moluscos terrestres. Hay una gran variedad de caracoles, tanto en el río Nilo como en la tierra, como en el desierto líbico, y también lo encontramos muy fácilmente en la joyería. Aquí tenemos algunos ejemplos mezclados con otro tipo de piedras. Lo que pasa es que en la joyería faraónica, cuando nos encontramos estos hilos así montados como unos collares muy bonitos, en el más puro estilo actual, tenemos que pensar que han sido refilados por los arqueólogos, por los conservadores de los museos, y que no conservan normalmente su formato original, ¿no? A menos que en algunos casos lo encontremos colocado, pegado sobre lo que es el resto de momia. Entonces sí podemos saber que es el enfilado original. Aquí tenemos, por ejemplo, la famosa cauri. Esta concha que aparece, yo creo que es el molusco más abundante de los que existen, porque hay en el Mediterráneo muchas variedades, en el Mar Rojo los hay en todas partes. Se utilizó muchísimo, de hecho vamos a ver luego que se la convierten en un elemento en oro para un determinado modelo. Ya de las primeras piezas, como las que vemos aquí, échale un poquito de imaginación, la encontró Flinders Petrie, que encontramos aquí en la foto de la derecha, en esta fotografía de la izquierda. Lo que vienen aquí verticalmente son los restos de un brazo, son los dos huesos de un brazo. Aparecieron momificados, envueltos en unas vendas e incrustados en los restos de los muros de un enterramiento. Solamente apareció eso, no hay ninguna cosa más. Pero lo importante son estos 4 brazaletes que vemos aquí y que tenemos aquí reproducidos, y la importancia es porque conservaban su enfilado original, conservaron su hilo, que hoy está reforzado por los conservadores del museo, pero sabemos que exactamente fueron hechos de esa manera. Les he puesto aquí unos detalles para que puedan ver cómo en el 5000 más o menos, 4000 antes de Cristo, ya tenemos unas formas florales. Tenemos, bueno, este es el serek, que es una forma en la que nos encontrábamos ya los nombres de los primeros faraones, pero aquí tenemos también unas cuentas que se van realizando con un finísimo alambre enroscado, es decir, que ya desde entonces hay una gran maestría en la técnica constructiva, en la técnica de fabricación de joyas, ¿no? Si avanzamos en el tiempo, nos encontramos que allá por los años 30, Josh Reisner, que lo tenemos aquí a la derecha, encontró, tal cual vemos a la izquierda, esto es un sarcófago y esto es un amasijo de muebles totalmente deshechos, pero entre los cuales se encontraban los restos
de esta caja es que conservaba 12 brazaletes de plata. Eran los restos del ajuar de la reina Eteferes, la madre del constructor de la Gran Pirámide, para que se hagan una idea. Era un enterramiento que seguramente fue rehecho, que fue saqueado en su momento, que fue todo unido de nuevo donde estaba y que fueron reconstruidos los muebles, porque el revestimiento de todas las cajas, las sillas y las camas es de una finísima placa de oro. Pero lo importante son los brazaletes. Muy poca plata había y hay en Egipto, por lo tanto siempre fue considerado las piezas de joyería de plata un elemento muy valioso que solamente personas de altísimo rango podían tener. Y además, fíjense el estado en el que se conservan algunas de ellas, en perfecto estado podríamos decir, teniendo en cuenta que tienen 5.000 años. Se utilizó muchísimo la técnica decorativa de la incrustación o embutido de pequeñas láminas de cornalina, de turquesa, en algunos casos de lapislázuli. El cuerpecillo aquí de la mariposa es de lapislázuli, y se utilizaron muchísimo para decorar estas piezas. ¿Cómo se usaban? Porque fíjense que van de menor a mayor y que se encontraron precisamente así. Pues se usaban como los lleva aquí la dama Nesa, que es una estatua que encontramos en el Louvre. Fíjense que las tienen todas de menor a mayor, colocadas en los dos brazos, las llevaban. Hoy en día así también las llevan las mujeres casadas de la India, solo que ellas las llevan de concha o de plástico, pero en aquella época normalmente eran de oro o de plata. Ajuares como estos nos han aparecido bastantes y se conservan en muy buen estado. Pero también la reina Eteferes tenía otros elementos, como estos pequeños vasos en oro puro, muy pequeños, tienen unos 8 centímetros, y que son vasos rituales que servían para las libaciones en el templo. Fue una mujer, Eteferes, muy importante. Su marido, el faraón Snefru, construyó nada menos que 3 pirámides, y su hijo después construyó la más grande que conocemos todo, que es la que está situada en Giza. La joyería, se podía decir, había 2 tipos de joyería: la que se usaba en la vida diaria y la hecha exclusivamente como funeraria. Los egipcios creían en el más allá y creían que iban a tener una vida en el más allá, a la cual se tenían que llevar todas las posesiones que tenían, que podían, evidentemente siempre según el poder adquisitivo de cada uno, ¿no? Entonces había determinadas piezas de joyería que se hacían exclusivamente para llevarse a la tumba. Y claro ejemplo son estas 2 diademas, que están las 2 abiertas por la parte de atrás, que se colocaban en la frente de la difunta, porque se conservan las fotografías del esqueleto o de los restos de las momias con la diadema colocada. La de arriba se conserva en el Museo de Leipzig, es toda de cobre y tenía estos elementos florales. Algunos los han reconstruido de madera porque tenían una finísima hoja de oro que ha llegado en bastante mal estado. La de la derecha, que parece en peor estado, en realidad es mejor. También es de cobre, pero si se fijan, por ejemplo, por aquí, me parece que se ve un poquito, está toda recubierta con una finísima lámina de oro. Y luego tenemos aquí el motivo decorativo, son una flor de loto, otra flor de loto, 2 pájaros ibis, que son pájaros que todavía hoy se encuentran en Egipto, y unos pequeños elementos florales aquí abajo. Este tipo decorativo, todo este conjunto, bueno, menos los ibis, lo vamos a encontrar en todas las diademas de Egipto hasta las últimas, a lo largo de 4.000 años de joyería. Solo que aquí la difunta lo llevaba en la parte frontal y normalmente lo vamos a ver colocado como un lazo en la parte posterior. Seguimos en el tiempo, yo los he traído más o menos para que se pueda seguir un poco el estilo, ¿no? Si nos situamos en el mapa de Egipto, en esta zona de aquí arriba, es la zona más conocida donde están situadas las pirámides. En una de estas zonas, en la zona concretamente de Dashur, en distintos periodos de la historia de Egipto se han construido pirámides, y alrededor de las mismas los cementerios de los personajes de la corte del faraón enterrado ahí. Estamos hablando de un periodo de casi también 3.000 años de historia en esa gran necrópolis que se está excavando sobre todo mucho en los últimos años. Bueno, pues en 1894 y 1895 el arqueólogo francés Jacques de Morgan, que ya tenía una amplia experiencia de sus trabajos
en la zona de Irán, la actual Irán, en Persia, estuvo excavando y limpiando toda la zona alrededor de una serie de pirámides. No hay fotografías de ello, pero sí las ilustraciones que aparecían en las gacetas ilustradas de la época y que nos muestran lo que él encontró. Alrededor de las pirámides encontró una serie de pasillos, como lo ven aquí, en los que a lo largo de los pasillos, como si se tratara de un piso grande con muchos dormitorios, estaban los enterramientos, las cámaras de enterramiento de las mujeres de la familia real del faraón. Entonces, bueno, la imagen de abajo es muy fantástica, porque en realidad esta tumba es sumamente pequeña y solamente pudo haber pasado un arqueólogo. Pero podemos ver aquí la escena en la que Jacques de Morgan encontraba algunas piezas como estas. Las difuntas estaban todas adornadas con sus joyas funerarias y al lado tenían unos pequeños cofres donde estaban los restos de las joyas que habían utilizado en vida. No habían sido saqueadas esas tumbas, por lo tanto, estos elementos de joyería, que son del 2000 a.C. hacia el 1700, son fundamentales para la época llamada época de oro del arte egipcio. Nos encontramos aquí en la pantalla con un característico collar ancho, como les mencionaba antes, y podemos saber que es eminentemente funerario porque aquí no tiene ningún tipo de cierre, no tiene nada. Finge ser, o sea, está hecho a la imagen de los de cierre, porque de hecho lleva la parte de atrás que servía un poco de contrapeso, pero no tiene ningún elemento para ser colgado, era colocado nada más que sobre los hombros. Fíjense que esta parte es de plata, estamos hablando también de un elemento sumamente valioso, pero el alma de esta pieza es de madera. La madera no siempre nos ha llegado, pero sí podemos ver que tiene un recubrimiento de la plata y donde eran reenfilados todos los elementos de cornalina y de turquesa. Este modelo se usó muchísimo, varió a lo largo del tiempo y hay tumbas en las que lo encontramos que es casi como una, no sé si una mantelina era lo que llevaban antes, o sea que cuelga por los hombros inclusive algunos elementos. Pero lo más espectacular de este ajuar son las diademas que llevaban algunas de las princesas, sobre todo la princesa Numit, un nombre con raíces no muy egipcias y que además su joyería se ha hablado mucho y se ha escrito mucho sobre ella, porque no encontramos ninguna representación ni en tumbas ni en templos sobre estos modelos. Son con elementos florales, son como muy ligeras, tienen restos de haber sido utilizadas en vida, son realmente unos elementos magníficamente fabricados, porque fíjense, todos estos pequeños detalles son incrustaciones de unas finísimas láminas de turquesa, siempre turquesa, cornalina y lapislázuli. Numit también tenía esta otra. Esta es realmente espectacular y es una pieza única. Se ha especulado que podían venir con modelos que provenieran de la zona más oriental, porque es una diadema totalmente ligera, está hecha toda de hilos de oro, todos hilitos, no tiene ningún refuerzo. El único refuerzo son los conjuntos de flores de loto, ¿se acuerdan lo que les mencionaba antes? Y luego unos minúsculos anillos que mantienen unidos, por ejemplo así y aquí, los hilos de oro. Es totalmente flexible y es una pieza francamente única. Bueno, lo que no he dicho es que prácticamente todas estas piezas se conservan en el Museo del Cairo. Luego, además, perteneciente al mismo ajuar, nos encontramos los primeros elementos con trabajos de filigrana y de granulación. Son una serie de elementos, como por ejemplo esta mariposa, me parece que les he traído algún detalle, sí. Unas reproducciones de pequeñas conchas, estas estrellitas que están formadas todas con unas minúsculas cuencas de oro, unos principios de granulación, nada que ver con la que veremos muchísimo más adelante en Etruria, pero bueno, son unos comienzos. Y se ha discutido mucho si este colgante que hay aquí, y que es muy difícil de fotografiar por el sitio en el que se encuentra, podía estar hecho con esmalte. Los egipcios no utilizaron el esmalte. Lo que hacían era, cuando llegan a fabricar el vidrio, era recortarlo en trocitos, adaptarlo a la celdilla y pegarlo. No fundían sobre la pieza. Pero concretamente ese elemento podría ser un elemento que tenga una decoración esmaltada.
Y digo podría ser porque todavía nunca ningún arqueólogo ha conseguido la autorización para poderlo estudiar. Quizás en algún momento se consiga. El collar ancho que nos encontrábamos antes ha variado muchísimo a lo largo del tiempo. Concretamente en los ajuares de estas princesas vemos que las cuentas, en lugar de ser esas corrientes y normales que nos encontramos en todas partes, están formadas por pequeños amuletos. Aquí tenemos el Ang, que es el símbolo de la vida, el Yer y todos los demás elementos, todos reenfilados, reunidos o rehilados por los arqueólogos. Tenemos que pensar que realmente fueron hechas así, ¿no? Pero fíjense, por ejemplo, en este momento que la pieza del hombro ya es un dios, es la representación del dios Horus. El dios Horus es uno de los más importantes, si no el más importante, del panteón egipcio, y lo vamos a encontrar en muchísimos elementos de joyería, sobre todo en lo que era la pieza de hombro. Pero una joya que pervivió a lo largo de toda la historia faraónica fueron los pectorales. Son estos elementos cuadrangulares en forma de pilono. Pilono eran las partes de las puertas de los templos, tenían toda esa forma y que tienen normalmente un gran simbolismo. Suelen llevar en el medio el cartucho del faraón bajo cuyo reino se fabrican, se construyen estas piezas, porque aunque pertenecieran a mujeres de la familia real, princesas, reinas o damas de alta nobleza, siempre llevaban el cartucho del faraón reinante en el momento, porque era él quien concedía el poder lucir una joya, el poder llevarla y el poder acceder a los talleres de orfebrería. Estas piezas se fabricaban con todos los elementos separados, luego se iban soldando, y en la parte de atrás les he traído aquí una foto antigua de las poquísimas que hay. De la parte de atrás se reproducía exactamente el mismo diseño, pero con un maravilloso grabado de cada uno de los elementos. Aquí pueden ver el tipo de enganche, que son unos simples tubitos soldados en forma horizontal, muy finos, y de los que solían colgar elementos muy variados. Este es muchísimo más complicado. Es más grande, es una pieza que debe tener unos 12 centímetros, puede que llegue a 15 de ancho, y que tiene una representación característica. Fíjense en este personaje, que es el faraón, que tiene aquí arriba una masa, aquí abajo con la otra mano literalmente está agarrando de los cabellos a los prisioneros y les va a machacar la cabeza. Es una iconografía que nos vamos a encontrar, por ejemplo, además de en los pectorales, en las entradas de los templos. Si alguno de ustedes ha viajado alguna vez a Egipto o si ha visto una imagen de los templos, va a ver que en la parte principal siempre se representa el faraón en esta imagen mostrando su poder sobre el enemigo. Bueno, al margen de eso, es una magnífica pieza de joyería, porque fíjense los distintos elementos como han sido soldados, y cada cosa, cada elemento de estos, cada piececita tiene un gran simbolismo. Esta es otra pieza que se usó mucho. Es una simple concha de las que se encuentran muchísimo en el Mediterráneo y en el Mar Rojo, y que la mayoría en esta época, estamos en la dinastía 12, bajo el reinado de Sesostris III, la mayoría de ellas son perforadas, son perforadas para llevarlas colgadas. Dicen que quienes las llevaban también solían ser los soldados, como un elemento de poder para ir a la guerra. No hay representaciones de los soldados con ningún soldado llevándola, pero sí les puedo decir que en los museos abundan. Y fue tanto que hay un momento en que se reproducen como piezas de joyería. Esto aparece en el ajuar de la princesa Merit, siempre dentro de la zona de Dashur, y es una de las piezas más bonitas de la joyería faraónica. Tiene aproximadamente unos 8 centímetros de alto, es un colgante, aquí atrás hay un canutillo soldado horizontal para llevarlo, es una placa de oro, y la parte de arriba está toda formada con pequeños alambres para formar las celdillas y poderla rellenar con las incrustaciones de lapislázuli, turquesa y cornalina. Es un elemento decorativo que posteriormente se utilizará mucho, ninguno con la perfección con la que fue hecha esta, y la vamos a encontrar hasta en la zona de Palestina,
muy parecida, pero con una muy inferior calidad. Esta es otra joya muy utilizada. Como les decía antes, para estudiar la joyería hay que basarse mucho en las representaciones de las tumbas. Y hay una serie de tumbas en la zona de Luxor, una de las zonas más turísticas, una serie de tumbas de nobles muy conocidas, algunas bien conservadas, que nos dan imágenes más o menos de una vida un poco idílica, pero una vida social que llevarían los egipcios enterrados en esa zona. Tenemos muchas representaciones de las damas en las fiestas y tenemos también representaciones de las jóvenes esclavas que las atendían. Las esclavas normalmente están representadas sin ropa, pero fíjense, ¿dónde está? Aquí. Fíjense que esta joven lleva aquí un cinturón y aquí esta otra lleva otro. Ese cinturón lo llevaban la mayoría de las mujeres, pero lo llevaban debajo del vestido. Por eso en las que están vestidas normalmente no lo vemos. Eran cinturones más o menos como el que tenemos aquí a la izquierda. ¿Se acuerdan que antes les hablaba de que las conchitas Cowrie posteriormente se reproducen en oro? Bueno, pues aquí las tenemos, no son muy conchitas porque tienen unos 7 centímetros de alto, de largo son bastante grandes, y las llevaban con una medida protectora de la mujer y para que pudiera tener hijos. Eso era lo fundamental de la mujer egipcia de entonces y de hoy en día más o menos también. Y había una gran cantidad, aparecen en los ajuares reales, una gran cantidad de este tipo de cinturones. Luego vamos a ver el sistema tan típico y tan característico de los cierres. Pero por ejemplo, hay otros ajuares en los que en lugar de llevar la concha, que en realidad es la representación de la ciprea moneta, nos encontramos con felinos. Los felinos, había la diosa Bastet y la diosa Sekhmet, eran dos diosas felinas, también muy importantes dentro del panteón egipcio, y las representaciones de estas felinas, que a veces se han tomado como si fueran panteras, servían para hacer estas grandes piezas que formaban, unidas a hilos normalmente de amatistas, formaban los cinturones. Este es un cierre. Fíjense, está formado este conjunto de dos cabezas. Normalmente estaban soldadas por aquí y por aquí. Eran las dos iguales y se hacían con molde. Pero el cierre se fabrica solamente una mitad, se pone una placa y en una lleva una gran hendidura y la otra lleva una lengüeta que se encaja en la hendidura. Así de simple. Y así ese tipo de cierre perduró a lo largo por lo menos de un milenio y se cerraban tanto los cinturones como mucho más pequeñitos, inclusive los brazaletes. Luego llevaban, pero evidentemente, las perforaciones para poder unirlas con hilos que generalmente en la época en que aparecen estos tesoros, esos hilos van siempre adornados con amatistas. La amatista en el Reino Medio, la dinastía 12, se utilizó muchísimo, era una piedra muy de moda. Si seguimos basándonos en pintura y en representaciones, podemos ver, por ejemplo, a estas jóvenes que nos muestran un poco cómo iban adornadas las diademas, a las cuales a veces se les agregaban flores que podían ser naturales. Fíjense el lazo que va por la parte de atrás. Pero yo se lo he traído para que vean que todas ellas normalmente llevaban el pectoral. Son esos pectorales que hemos visto antes. Aquí en esta estatua lo lleva, es muy difícil de ver, inclusive viéndola porque es de una piedra negra, creo que es granito, es muy oscura y está grabado en su pecho. Esta es una representación de una reina de la época, de la reina Nofret, y podemos ver cómo irían más o menos vestidas y peinadas. Si se fijan aquí cómo termina el rulo del mechón, hay autores que piensan que ese rulo estaría encajado en algún tipo de arandela o de pieza de oro también, pero de las cuales no nos han llegado muchas. Si seguimos andando un poquito en el tiempo, pero muy poquito, un faraón nada más, nos aparece el ajuar de la princesa Sithat-Yunet. Aparece en una zona muy cercana y quizás lo más espectacular de ella es que la diadema, siguiendo más o menos el estilo que veíamos antes, ya trae las plumas de la diosa Hathor. Nos muestra que esta mujer seguramente pertenecía a algún tipo de, además de ser una princesa real, pertenecería a algún tipo de clero, y tiene también unos elementos colgantes,
unos elementos colgantes a los lados. Quizás lo más espectacular de este hallazgo es que esta tumba había sido saqueada, se había inundado en 2 o 3 ocasiones y no quedaba absolutamente nada. Pero el arqueólogo, uno de los arqueólogos que participó en el hallazgo, dirigido por Flinders Petrie, pero el arqueólogo llamado Guy Brunton, observó que brillaba algo en un trocito, en un nicho que había en un lado de la tumba, y que era como una gran tarta de barro con incrustaciones algún poco brillosas adentro. Entonces cuenta en su diario que con un pequeño escalpelo fue excavando poquito a poco, sacando, y llegó a encontrar unos 1800 tubitos como los que vemos aquí colocados sobre la peluca, más además todos los elementos de joyería de la princesa. ¿Qué había pasado? Pues que en ese nicho habían sido depositados los cofres de la princesa, 5 concretamente. En uno de ellos estaría la peluca, que había sido colocada con todos estos tubillos y con la diadema encima. Y luego además una gran cantidad de cuentas de brazaletes, cinturones, etcétera, ¿no? Bueno, lo más espectacular de esto es que hasta que llegaron a la conclusión de que estos tubitos podían servir para la peluca, tardaron muchos años. Concretamente, la mitad de los tubitos se conservan hoy en el Museo Metropolitan y están colocados más o menos como los luciría la princesa. La diadema se conserva en el Museo del Cairo y más o menos el resultado sería este. Esta es una copia que se realizó para hacer una exposición en Edimburgo, hace ya por los años 60 o 70, y ahí quedó una copia más o menos de cómo sería adornada, ¿no?, la princesa. Más o menos, para que tengan una idea, el total de los tubos, la diadema y todos los elementos pesaban casi 2 kilos, que colocados sobre la peluca, pues la princesa estaría muy bonita, pero sería realmente espectacular, pero llevaría un considerable peso encima. Luego, hacia 1859, tenemos un hallazgo espectacular y cuando leemos un poco los diarios, casi de novela. Auguste Mariette, el arqueólogo que tenemos representado ahí a la izquierda, había ido a estudiar papiros a Egipto y luego se quedó a vivir allí toda su vida y fundó lo que hoy es el Servicio de Antigüedades de Egipto. Es el mayor órgano que conserva todas las antigüedades y que rige y controla cerca de 30.000 personas que trabajan para conservar el inmenso patrimonio. Mariette en aquellos momentos estaba intentando convencer al Pachá, que era el que dirigía Egipto bajo el protectorado inglés, de que formara un museo. En ese momento él iba juntando las cosas que aparecían, las colocaba en un edificio justo en el borde del Nilo, muy cerca de las pirámides, y que era llamado el Museo de Bulaq. Entonces siempre estaba muy atento de cuando aparecía algún hallazgo, para que no se lo llevaran los extranjeros. Él defendió mucho el tema de que se conservaran allí. Entonces le llegó el aviso de que en la zona de Luxor había aparecido un tesoro. Nadie sabía más nada, que había aparecido un tesoro muy fabuloso, con muchas piezas de oro, y que se las habían entregado al Jedive, que era el jefe de la zona. Entonces cogió su dahabiyya, que es el barco que vemos abajo fotografiado, y se fue hacia Luxor en busca del tesoro. Cuando él se encuentra, va navegando por el Nilo en la dahabiyya, antes de llegar a Luxor, literalmente abordó un barco que iba en sentido contrario, porque él sabía que en ese barco iba un cofre con el tesoro de la reina. No le habían hecho caso, habían abierto el sarcófago, habían roto y tirado la momia, habían quitado las joyas que había entre los vendajes. El Jedive se había quedado con un par de piezas para regalárselos, de hecho se las había regalado ya a su favorita, y lo demás lo mandaban al Cairo. Entonces este hombre, conocido por ser un hombre tranquilo, un hombre, medía como un 80 y era muy corpulento, pero era un hombre muy amable, muy afable. Literalmente, según lo cuenta su ayudante, cogió lo que en aquella época, no sé si era un arcabuz, no sé cómo se llaman las armas, bueno, un rifle de la época, y literalmente abordó el barco de al lado, atemorizó a los marineros que negaban tener el tesoro, cogió el cofre, se lo embarcó en el barco suyo, recuperó lo que el Jedive le había regalado a la favorita y se lo llevó al Museo de Bulaq, al Cairo. Entonces ahí lo expuso. Era un ajuar muy espectacular y muy diferente. Ahora les voy a explicar por qué, pero fíjense que era el ajuar de una reina, y aquí nos encontramos con hachas, con
ceremoniales, con muchos brazaletes, y esta parte de aquí, el famoso collar de las moscas. Él lo expuso en el Museo de Boulac, y cuando en 1867 se llevó a cabo la Exposición Universal en París, cada país formaba un edificio acorde a sus costumbres, entonces lo adornaban y él expuso allí las piezas de la reina Ajotep. Entonces coincidió por ahí la reina Eugenia de Montijo, la esposa de Napoleón III, que se encaprichó literalmente de las piezas. Hizo todo lo imposible diplomáticamente para conseguir que Mariette le regalara las joyas de la reina. Le ofreció un puesto de director general de todos los arqueólogos de Francia, un título de marquesado, bueno, 1000 cosas. Pero Mariette no quiso saber nada de eso, cogió las piezas y se las llevó al Cairo. Y durante muchísimos años no salieron de allí. ¿Por qué la importancia de estas piezas? Porque la reina Ajotep fue esposa de un faraón que en una época muy importante para Egipto luchó para echar a los extranjeros que habían invadido o que habían ido entrando más pacíficamente por la zona del delta, y luchó mucho para defenderlos y unificar el país. Su marido murió en batalla y nos lo demuestra la momia que se conserva hoy en el Museo del Cairo, pero sus dos hijos, o su hermano y su hijo, todavía se está un poco en discusión, los faraones Kamose y Amose, consiguieron la unificación de Egipto. Durante todo este tiempo de batallas, de guerras y de luchas, Ajotep fue la que gobernó realmente el país y que fue la que mantuvo a raya los nobles tebanos, que eran un poco, no rebeldes, pero que tenían muchas ganas de gobernar en un momento en que el faraón no estaba en su poder. Entonces, lo más llamativo, decía, del ajuar de ella es que se encontraran 3 moscas de oro. Para nosotros una mosca pues, es un insecto bastante molesto, pero lo que pasa es que la mosca era una condecoración militar. Y eso nos lo cuentan gran cantidad de textos y algunas imágenes de las tumbas, donde quien lo ha recibido se honra diciendo: y yo recibí 2 moscas de oro, o recibí 3 moscas de oro. Entonces, lo espectacular es que en este caso las moscas de oro estuvieran en el ajuar de una mujer, de una reina. Fue una mujer muy importante y con mucho poder, como he dicho. Pero lo que nosotros nos han traído aquí son realmente las moscas. Estas moscas tienen aproximadamente unos 8 o 9 centímetros de largo, son solamente 3, y son las únicas de este tamaño que nos han llegado. Amuletos de mosca hay muchísimos, y muchos ajuares. Pero estas piezas, que están hechas con una hoja de oro bastante gruesa, y que fíjense cómo han formado la celdilla con los ojos de este insecto, que bueno, pues normalmente a nosotros nos resulta sumamente molesto, y resulta que en este periodo histórico es nada menos que una condecoración. Son piezas, como les digo, muy espectaculares, pero quizás de la misma importancia es una cadena que mide casi 2 metros y un escarabeo de un tamaño bastante grande que reproduce en la parte posterior toda la anatomía del insecto. El escarabeo viene tomado del escarabajo de la patata, que abunda en Egipto, que cuando encierra sus huevecillos los encierra dentro de una bola que va siendo de barro y la empuja con las patitas. Es como el símbolo de la vida. En Egipto el escarabajo es el símbolo de la vida, y de hecho las representaciones lo vamos a encontrar muchas veces que entre las 2 patitas delanteras tiene un disco solar que normalmente se reproduce en las joyas en cornalina. Es un elemento de joyería que nos vamos a encontrar muchísimo. ¿Cómo voy de tiempo? Espectacular también es este collar que tenía Ajotep, y digo espectacular y muy raro porque es totalmente diferente a cualquier elemento de joyería faraónica. Las cuentas reproducen unos roleos que son muy mediterráneos, unos animalitos, una serie de pájaros, es totalmente diferente. Por lo tanto, se ha pensado en más de una ocasión que este collar podía ser algún regalo de algún representante de algún país de una zona más oriental, porque no se han vuelto a encontrar cuentas muy parecidas ni similares a estas. Espectaculares también son los brazaletes. Los brazaletes tienen un tamaño bastante grande. Yo creo que ninguna de las señoras presentes se los podría poner porque son muy anchos. Por eso se ha especulado con que podían ser posiblemente de su hijo, que lo haya donado y lo haya depositado en la tumba, como las 2 hachas que veíamos antes
en la representación. Bueno, vamos a correr un poquillo más. En 1916 aparece otro tesorillo, otra vez un arqueólogo que en este caso es Howard Carter, conocido por el descubrimiento de Tutankamón. Tiene que ir buscando a ver quién lo ha encontrado, por qué lo ha encontrado, recuperándolo. Lo habían encontrado los miembros de la familia Abdel Rasul, conocidos como los ladrones de tumbas, porque durante mucho tiempo se dedicaron a eso, aunque después pasaron a trabajar en el servicio de antigüedades. Y en esta cueva, esto es una persona, la hemos puesto ahí para que vean un poquito el tamaño, en esta cueva que tiene toda esta plataforma detrás, este pasillo y una tumba, por unas lluvias torrenciales habían aparecido un ajuar de la época del famoso faraón Tutmosis III. Tutmosis III es el faraón guerrero que consigue unificar o ampliar, digamos, el imperio de Egipto hasta prácticamente lo que hoy es Turquía, para que se hagan una idea. Allí aparecieron los restos de ajuares de 3 mujeres. Los ajuares eran muy parecidos, muy similares, pero desgraciadamente al haberlos encontrado personas que no eran arqueólogos, se ha ido recuperando con el tiempo en los distintos mercados de antigüedades, comprados por ahí a algún anticuario, y esto ha dado pie a que muchas de estas piezas se hayan falsificado. Quizás lo más espectacular es este cubrepelucas, del que seguramente había 3, y que es una pieza que se estudió durante mucho tiempo porque no se sabía realmente para qué servían todas estas rosetas que aparecen sueltas y todas aisladas. En este momento, en la época de Tutmosis III, ya se ha introducido el vidrio en Egipto y encontramos que ese material, que para nosotros es una cosa muy corriente, en esa época es considerado un objeto de lujo, es un material de lujo y va a sustituir en algunos casos el lapislázuli que venía de Afganistán y en algunos casos también la turquesa. Este cubrepelucas ha sufrido mucho dentro de los estudios de los conservadores. Primero se pensó que llegaba hasta los hombros, que después era una pieza más complicada. Bueno, hoy en día está montado así y todo el ajuar de estas mujeres se conserva en el Museo Metropolitan. El Metropolitan en aquella época, el de Nueva York, no había hecho grandes excavaciones en Egipto, pero entró, digamos, en esta carrera de la arqueología un poco tarde, pero con muchos dólares. Consiguió una gran cantidad de dinero y que consiguió también llevarse todo el ajuar de estas 3 mujeres al museo. Allí nos encontramos unas diademas tan espectaculares como esta, en la que en lugar de llevar la cobra y el buitre, que son los elementos significativos de pertenecer a la familia real, de la realeza egipcia, nos encontramos con unas gacelas. Esto nos quiere demostrar, o bien que las mujeres estas eran concubinas, no eran reinas, no eran princesas, o simplemente que podían tener alguna ascendencia de la zona de Levante. Hay que tener en cuenta que Tutmosis III, al ser un faraón tan importante, recibía a través de tratados y tratados de paz y muchas cosas de estas, recibió gran cantidad de esposas, princesas y damas de otras cortes extranjeras. Madre mía. Bueno, esta es una muestra de cómo llegaban a ser complejos algunos tocados. Lo siento, pero tengo que correr más. Luego me preguntan. Hay una gran cantidad de pendientes, que los tenemos aquí reproducidos, y que para que puedan ver, en las tumbas, las mujeres casi siempre están representadas con una serie de pendientes. Collares anchos, hemos visto ya algunos más espectaculares. Voy a correr para llegar a lo que viene detrás. Otros ejemplos de collares anchos. Brazaletes del tipo de este llamado rígido, bivalvo, lo vamos a encontrar a lo largo de muchos siglos dentro de lo que es Egipto, la mayoría de ellos decorados con vidrio y dentro siempre llevan el cartucho del faraón. Algunos elementos de joyería también que son brazaletes flexibles y elementos funerarios, sandalias y elementos decorativos exclusivamente fabricados para la momia. Quizás lo más importante y lo que más es conocido es el hallazgo de Tutankamón, de la tumba de Tutankamón, en la que Howard Carter encuentra una serie de cofres con algo más de 200 y pico piezas de joyería del faraón. Los cofres llevaban su índice, su relación de piezas guardadas, por lo tanto Carter sabía que solamente nos había llegado aproximadamente el 40% de lo que había sido depositado en la tumba. Allí nos encontramos elementos de joyería tan importantes como estos. El de la izquierda es un pectoral
El de la derecha es un colgante, pero que seguramente sirvió también de cinturón porque tiene una serie de enganches aquí, a los lados, en la parte de atrás, por supuesto, y luego aquí arriba. Es muy grande. Elementos reutilizados de otra tumba. Sabemos, por ejemplo, que los pectorales en muchos casos eran donados a los templos. Aquí tenemos a Ramsés II donando un pectoral muy grande al dios Amón. Hay más pectorales, estos eran todos utilizados en vida, son unas piezas realmente magníficas, y había una gran cantidad de brazaletes. El faraón tenía los brazos colocados de manera horizontal sobre la momia y sobre ellos había una docena de brazaletes colocados de manera simétrica en ambos brazos. Como pueden ver, son diseños espectaculares. Estos son rígidos. Aquí tenemos un escarabeo muy grande, forma parte del nombre de Tutankamón. Nos encontramos con los brazaletes flexibles, también con otros escarabeos. Este es de una amatista muy clarita, preciosa, y pendientes, porque los hombres también llevaban pendientes. Esto nos lo muestra este caballero, que es Sennefer, en su tumba, y este es Ramsés II de niño, que tiene un pendiente tan grande y de un modelo muy parecido al que anteriormente había tenido también Tutankamón en su tumba. Anillos, muchísimos y de todo tipo, con grandes elementos decorativos, solamente de una piedra, de 2 piezas de oro soldadas. Había unos 300 y pico anillos de Tutankamón. Quizás lo más espectacular son el trabajo de orfebrería que tenían los 3 sarcófagos en los que estaba conservado el rey. Este es uno de ellos, que es de madera y está totalmente recubierto con una lámina de oro, en la que se realizó un complejísimo diseño decorativo imitando las plumas de unos pájaros con vidrio. Pero quizás el más espectacular es este, porque este era el interior, era donde estaba colocada la momia, y es de oro macizo. Pesaba muchísimo, no lo podía levantar. Ya termino. Bueno, otro ajuar también espectacular y muy poco conocido, porque apareció ya casi en la Segunda Guerra Mundial. Pierre Montet encontró en la zona del Delta el tesoro de los reyes de Tanis. En este caso tenemos aquí a Susenes I. Es una época, como pueden ver, esta máscara es muy distinta a la de Tutankamón, es otro estilo totalmente diferente, pero también su ajuar, sobre todo de joyería, es realmente espectacular. Quizás inclusive en algunos casos tienen mejor calidad que las piezas de Tutankamón, pero son muy diferentes. También encontramos brazaletes bivalvos, encontramos también una serie de pectorales como los que veíamos antes, y esta es la pieza más espectacular. Este es un collar Sheviu. El collar Sheviu, que normalmente era la parte de aquí arriba, era otro premio al valor, otro premio que recibían los generales y las personas que habían hecho un gran trabajo para el país. Solamente que este es un collar único porque pesa 7 kilos y pico. Entonces tiene aquí como motivo decorativo una cascada impresionante de cadenas, unas finísimas cadenas con campanillas. Se han encontrado varios de estos collares en los ajuares egipcios, sobre todo en los de Tanis, pero ninguno realmente como este. La parte de arriba estaba formada con unas finísimas cuentas, como si fueran lentejas, con una perforación en el medio. Aquí tenemos a Orenheb, que le están poniendo los collares en un momento en que el rey lo está premiando. Ya voy. Joyería greco-romana, hay muy poca. Nos tenemos que basar para estudiarlo en estos retratos que aparecen sobre las momias, pero alguna cosa sí de esmeralda, las famosas esmeraldas. ¿Quién me preguntaba por las esmeraldas un rato? José María. Las esmeraldas, había minas de esmeralda, pero se utilizan solamente en época romana. Y para conocer los talleres podemos basarnos en algunas de las tumbas, como tenemos aquí, la de Senedjem y la de Nebamun, que nos van mostrando algunos cómo trabajaban más o menos los artesanos. ¡Uf, qué carrera! Lo siento. Muchas gracias. Bueno, me pueden preguntar, pero también les dejo ahí mi correo electrónico, porque con esta velocidad, a quien se le ocurre alguna cosa luego pensándolo en casa, que me escriban, me pregunten y contestaré a todos, si lo sé. Vamos justitos de tiempo. Lo siento. En fin, ha sido una conferencia magnífica que nos ha salido a poco, y yo creo que en nombre del presidente del instituto y del jefe del instituto
te vamos a emplazar en una nueva ocasión para que nos puedas ampliar esto, que sé que tenías más información. Pero dame un poquito más de tiempo. Sí, lo que pasa es que el tiempo está limitado por las necesidades que tienen en este... En fin. Por supuesto, ya... Cuando me llamen, si puedo, aquí me tienen. La emplazamos para una próxima vez que nos amplíe todo esto, pues es un tema muy bonito que yo creo que nos interesa mucho. Si hay alguna pregunta un poquito rápida, porque vamos ya muy mal de tiempo y ya sabéis que aquí el tiempo es... Quería saber, a ver si es verdad, cuando se descubrió el tesoro de Tutankamón, que dicen que es maravilloso, pero murió muy joven. Sí, cierto. No tuvo tiempo durante su corta vida de atesorar todos esos tesoros, por lo cual dicen que el resto de las tumbas que han aparecido, que las saquearon, tenían que ser muchísimo más ricas que el tesoro del pobre. Seguramente. Que la de Tutankamón. Sí, seguramente sí. Faraones como Ramsés II, Seti I, Tutmosis III tuvieron que tener unos ajuares impresionantes. Lo que pasa es que Tutankamón vive en una época muy revuelta. El faraón anterior a él ha sido considerado, no voy a utilizar la palabra hereje, pero había decidido o había llegado a cambiar el panteón religioso, es muy largo de explicar. Entonces, cuando surge Tutankamón como un niño, porque sube al trono siendo un niño, el clero consigue que se vuelva a la antigua religión. Entonces, es muy posible que, porque en el ajuar de Tutankamón hay piezas reutilizadas, es muy posible que parte del ajuar de los faraones anteriores, de Akenatón, de Nefertiti, de la cual habrán oído hablar, parte del ajuar que haya desaparecido se haya utilizado para el ajuar de Tutankamón, porque de hecho el sarcófago de oro, las lenguas que entran de la tapa en la parte de abajo tienen el nombre de otro faraón. O sea, reutilización que un poco en plan venganza o alguna cosa así, no lo sé, eso es un poco ya fantasioso, que haya sido utilizado para colocarlo en su tumba. Bueno, pues que teniendo en cuenta el tiempo, vamos sí, a me han dicho que nos echan, o sea... Hay una cosa que sí quiero decir antes de nada, y es por la premura de empezar, porque yo creo que merecía la pena el oírla más. He omitido que es, por supuesto, licenciada en Historia del Arte y está haciendo un doctorado en Joyería Faraónica, lo cual pues, da una mayor profundidad a lo que está diciendo, como es lógico, ¿no? Que tiene mucho más bagaje que lo que ha dicho, pero bueno, el tiempo es el tiempo. La próxima vez seguro que va a venir con todo lo que le gustaría ver. Bueno, pues gracias y si tienen alguna duda, escríbanme. También, por si alguno está interesado en estos temas, que tampoco lo he dicho, es editora de una revista, de la revista Yeser, de todos estos temas de arqueología egipcia, orientalistas, etc. O sea, es una revista bastante completa de todos estos temas y la pueden encontrar en la página web suya perfectamente. No olvide entrar en la página y encontrar todos los datos que necesiten. Bueno, antes de terminar, recordarles que el próximo día vamos a hablar de temas con historia. La conferencia la va a dar Mónica Encinas Pérez, que es ingeniero técnico industrial y gemóloga por el ICE y la FECA. Espero que sea una conferencia interesante para todos y que sigan asistiendo como hasta ahora. Muchas gracias. Gracias, Laura. ¿Cómo lo quito?